Bien, un saludo a todos los hermanos y hermanas que hoy estamos reunidos, digamos, para poder escuchar la palabra del Señor y bueno, quiero comenzar dándole las gracias al Dios maravilloso que tenemos por permitirme compartir con vosotros este tiempo de predicación y pedirle que prepare, ¿verdad?, el corazón de cada uno de nosotros para que en este día pues su palabra haga aquello para lo que es enviada, ¿no? Es un privilegio, decía, el poder compartir y me gustaría que el Señor pues tocase las vidas, que haga bien al corazón del que la escucha, pero como decía Santiago, que no nos engañemos a nosotros mismos haciéndonos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra, ¿no? Y si en esta mañana o en este día el Espíritu te habla al corazón, pues no deseches la palabra, tómala de parte del Señor y quiero en estos tiempos difíciles, que el Señor pues se muestra, ¿verdad?, como un Dios maravilloso, un Dios bueno, que es verdad que estamos sufriendo estos tiempos complicados, convulsos, en un mundo que parece que se está desmoronando, que parece que se viene abajo, pero tenemos una palabra fiel, tenemos la mejor profecía dada y tenemos palabras de bendición y de confianza para el pueblo del Señor, porque así el Señor lo quiere. Me gustaría darle un título a esta predicación, ¿no? Y es que Dios provee, ¿no? Es una frase que se dice mucho, es una frase que se habla mucho. Dios provee. Tenemos a un Dios proveedor. Amén. Y me gustaría coger el Salmo 65, si me queréis acompañar con la lectura. Salmo 65, versículos del 9 al 13. Es un salmo precioso, donde vemos cómo Dios se mueve, donde vemos cómo Dios trabaja, cómo Dios cuida su creación. Dice así la palabra del Señor: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices su renuevo. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Gloria a Dios. Hermano, qué preciosa la palabra. Dice que la misma tierra, la misma creación da voces de júbilo y que aún canta. ¿Cómo no vamos a cantar nosotros? Queridos hermanos, nuestro Señor suple día tras día todas nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros y nos cuida como a la niña de sus ojos. La mayoría de las veces cuando nos hablan o hablamos de provisión, siempre tendemos a creer que se refieren o nos referimos a algo económico o material. Pero déjame decirte que en este día esta palabra no solo habla de esto material, y yo hablo desde mi propia experiencia. A lo largo de toda mi vida como creyente he conocido y conozco personas que tienen una economía estable, muy estable, y que no le falta nada en lo material, pero, porque siempre, ¿verdad?, está el pero no tienen salud, pero no tienen una familia estable, pero no tienen gozo, pero no tienen paz. Y al final esa provisión material, esa cantidad de dinero, esa cantidad de provisiones que tienen no les sirve de nada, ni en lo sentimental ni en lo emocional, o sea, nada. Y verdaderamente están muy mal a pesar de todo lo que tienen. Pero en el Señor tenemos promesas que vemos cumplidas a lo largo de nuestras vidas en los caminos del Señor.
Yo hoy puedo decir y quiero que tú lo hagas también tuyo y que puedas decirlo también, que podamos decir: Jehová es mi proveedor, Jehová es mi sanador y Jehová es mi ayudador. Yo hoy te hablo a ti que estás escuchando esta predicación, que estás aquí en este tiempo y que quizás tienes una necesidad económica o que necesitas sanidad en tu vida, o quizás tienes un matrimonio arruinado o tienes una mala relación familiar o una mala relación de amistad, pero que sepas que Dios puede obrar poderosamente en tu vida y en cada vida y puede cambiarla completamente y cambiar ese panorama oscuro que tenemos por delante. Y en esto lo decimos siempre, ¿verdad? Porque sabéis que se habla mucho de este tema y se dice siempre: es muy importante tu fe. O sea, aquí es muy importante la fe que tengamos cada uno de nosotros para entender esta palabra, como toda la palabra, ¿no? Tu confianza en el Señor tiene mucho que ver con todo esto. A veces tenemos muchas necesidades, pero no oramos, no hacemos nada espiritual, o sencillamente es que no sabemos pedir. Hoy creo que podremos comprender mejor el significado de provisión. La palabra provisión dice que viene del latín provisio, o sea, provisión es la acción y efecto de proveer, o sea, facilitar lo necesario para un fin. Podemos entender entonces que la provisión es dar lo que se necesita para resolver un problema. Y queridos hermanos, la Biblia nos enseña en sus hermosas palabras que todo cuanto tenemos, todo, sin excepción, proviene de nuestro Dios, pues todo ha sido creado por Él. Él es nuestro proveedor porque Él lo ha creado todo, Él es dueño de todo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento aparece una palabra que a mí me gusta mucho, Jireh. Esta palabra significa uno de los muchos atributos de Dios. Jehová Jireh significa Jehová es mi proveedor. Y algunos versos bíblicos nos muestran cómo Dios es el proveedor, nos muestran a Dios como el proveedor de de todo aquello que tenemos. Filipenses 4:19, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo y él le dice que Dios provee todo según las necesidades de cada quien. Mateo, cuando escribe su evangelio en el capítulo 6:26, de una manera creo preciosa y magistral, el escritor, el autor del evangelio hace una estupenda comparación entre las aves de los cielos y nosotros, mostrándonos que si Dios tiene cuidado de ellas y las provee de alimento diario, cuánto más nosotros que somos sus hijos amados. Qué bueno es que Dios nos cuida. Dios es quien nos cuida de día y de noche, hermanos. Eso no te debe de caber la menor duda. Tenemos ejemplos bíblicos de provisión de Dios. Queridos hermanos, yo recuerdo cuando Elías es alimentado por cuervos, eso lo podemos encontrar en el libro de Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 creo, donde vemos que Elías, que es conocido como el profeta de fuego, se fue al arroyo de Querit por orden del Señor, porque lo estaban persiguiendo para matarlo, porque había ordenado en aquel tiempo que no lloviera más y había provocado aquella sequía y estaban buscándolo para matarlo. Pues en este arroyo Dios proveía a Elías de agua y era alimentado por cuervos que le traían cada día pan y carne. Alabado sea Dios. Dios mostró dos cosas aquí en esta historia de Elías, que todo lo que Él promete lo cumple.
porque él guardó a su profeta de la necesidad que había en toda esta nación. Queridos hermanos, a pesar de cómo está la situación mundial, a pesar de cómo está la situación económica, a pesar de cómo está la situación de trabajo, a pesar de enfermedades que salen a diario, a pesar de todo eso, vemos la mano de Dios como en medio de todo esto Dios nos está cuidando. Amén. Esa es la confianza que tenemos que tener. Y vemos cómo Dios usa cualquier cosa para bendecir a sus hijos. En este caso, a Elías dice que utiliza cuervos. Hermanos, cuervos, animales que eran considerados inmundos, pero sin embargo, en la mano de Dios, todo es bendición. Si lo utiliza Dios, y Dios va a usar lo que sea para bendecir nuestras vidas. Hermanos, si confiamos en el Señor y somos obedientes, Él va a suplir todo lo que nos falte. Gloria a Dios. Él es el dueño de todo lo que existe en el universo. Él es el creador de todo. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. Elías siempre fue un hombre de fe, un hombre que nunca dudó de las promesas de su Señor. Pero también hay otra historia que me gusta mucho y que la apunté aquí para poder recordarla. Naamán fue sanado de su lepra. Naamán era el jefe del ejército de Siria, un hombre que era respetado, un hombre de un nivel bastante alto en aquel tiempo. Tenía todo para estar feliz, tenía dinero, tenía una familia, tenía una buena posición en el trabajo que realizaba, pero, como hemos dicho antes, el pero siempre está, pero le faltaba salud. Estaba enfermo de una de las peores enfermedades de aquel tiempo. Estaba enfermo de lepra. Y como sabemos, en aquella época los leprosos eran rechazados, eran personas apartadas de la sociedad, eran tratados de la peor manera. Pero sin embargo, él estaba allí como general de aquel ejército. Este general fue avisado por una joven del pueblo de Israel que había sido llevada cautiva por el ejército de los asirios, y esta joven le habla de que un profeta podía sanarlo. Naamán, que ya seguramente estaba cansado de su enfermedad, como muchos, ¿verdad? Que ya estamos cansados. Fíjate qué enseñanza. Un hombre que no era del pueblo de Dios, un hombre que no era que no era un hijo de Dios, cuando escucha de que Dios puede sanarlo, de que hay un hombre de Dios que puede orar por él y ser sanado, dice que viene al profeta Eliseo. Hermano, en esta mañana quiero darte una voz de advertencia. No busques ayuda en lo material, no busques ayuda porque dice la Biblia, y con todo el respeto lo digo, maldito el varón que confía en el hombre. Acércate a Dios, ora a Dios, busca un poco más de Dios, porque Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a sobreabundar, Él va a proveer. Como digo, Naamán, que ya estaba cansado de su enfermedad, acudió a su rey y éste le permitió ir hasta la nación de Israel. Lo que Naamán no sabía es que no solo iba a recibir sanidad de su enfermedad, sino que también iba a conocer al único y verdadero Dios. Y es que para conocer a Dios hay que acercarse a Dios, hermanos. Para entender que Dios es nuestro proveedor, tenemos que vivir cerca de Dios y entender que todo lo que tenemos y que todo lo que hay proviene de Dios. Muchas personas sufren de diferentes enfermedades, están viviendo afligidas y olvidando la promesa de que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Naamán se dio prisa en ir hasta donde estaba el profeta, el cual le mandó a decir con uno de sus criados que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, como ya sabéis, y que sería sano. Pero Naamán se molesta porque Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Muchas veces ponemos la mirada en el hombre, no ha venido el varón de Dios, no ha venido el pastor, no ha venido tal. No, hermano. Cuando Hebreos dice puesto los ojos en Jesús, es porque hay que poner los ojos en Jesús. Porque si lo ponemos en hombres, si lo ponemos en lo material, si lo ponemos, vamos a salir defraudados. Los criados inteligentemente, los criados de Naamán, lo convencieron de hacer lo que el profeta le dijo. Entonces él
Se sumergió 7 veces en aquel río y su piel quedó como la de un niño. Fue limpio totalmente. Y fíjate lo que te dije antes, no solamente recibe sanidad, sino que Naamán glorificó a Dios y lo reconoció como el único Dios viviente. Hermanos, de verdad, si estáis atravesando por alguna enfermedad, Dios puede limpiarte de esa enfermedad. Por Él puedes ser sano en este día. Gloria a Dios. Él provee hoy sanidad física a todo aquel que la necesita. Dios puede proveer de restauración para la familia, restauración para los matrimonios. Hace algún tiempo atrás escuché el testimonio de un hombre de Dios que antes de conocer al Señor vivía un infierno en su matrimonio. Él se dedicaba demasiado tiempo a su trabajo y ella vivía solo para cuidar a su hogar y a sus hijos. Cuando estos compartía tiempo justo, al mediodía o por la noche, cuando tenían un poco de tiempo para estar juntos, solamente discutían delante de sus hijos, incluso llegaron hasta golpearse. Esta mujer, ya cansada de toda esta situación, un día se marchó con sus hijos y el marido, cuando llegó, se encontró con la sorpresa de que ya ni su esposa ni sus hijos estaban en aquella casa cómoda y grande que él había conseguido con tanto trabajo, pero porque no tenía la mirada en el Señor, estaba poniendo la mirada en más, quiero más, y creemos que más. Yo creo que cuando la palabra nos dice teniendo contentamiento con lo que tenemos, es porque Dios quiere que tengamos contentamiento con lo que tenemos, que no nos afanemos porque hayamos de comer o porque hayamos de vestir, sino que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, o sea, Dios lo proveerá. Gloria a Dios. Este hombre había logrado alcanzar muchas metas de trabajo, pero ahora tenía un hogar destruido. Muchos fueron los intentos fallidos que él hizo para recuperar a su familia, hasta que un día un amigo de la infancia le habló de Jesucristo. Qué importante, ¿verdad? Como a ti y a mí un día nos hablaron de Jesucristo, y ese Jesucristo precioso cambió nuestras vidas, nos sacó del pozo de la desesperación, nos proveyó de una vida eterna, nos proveyó de sanidad. Bendito sea el Señor. Ese día este hombre tuvo un encuentro con su Salvador, y a partir de ahí él empezó a buscar a su familia, a buscar a Dios, dándoles testimonio de que Cristo vivía en él, y poco a poco fue recuperando a su familia y juntos empezaron a servir a Dios. Hermanos, Dios proveyó restauración para esta familia, y quizás también en este día tú necesitas que tu familia sea restaurada, que tu oración, que tu relación con Dios sea restaurada, pero tú debes de dar el primer paso. Dios dejó una palabra que enseña que si crees en Jesús como Salvador, tú y tu familia podrás disfrutar de la salvación. Cree tú y tu familia y serás salvo, le dijo Pablo a aquel hombre de la cárcel. Hermanos, no quiero cansaros mucho, pero sí repetiros algo que ya os he dicho en lo que hemos compartido. Dios nos provee según nuestras necesidades. Quizás tú no tienes necesidades económicas, pero quizás estás sufriendo de alguna enfermedad. Quizás no tienes enfermedad, pero tienes necesidad económica. Quizás tienes dinero, quizás estás sano, pero quizás necesitas que tu familia sea restaurada. Y hoy, este mensaje es que quiero que todos entendamos que Dios puede proveernos si confiamos y clamamos, porque Él nos escuchará desde los cielos, hermanos. Nunca, pero nunca, sea cual sea la situación que podamos estar viviendo, creamos que nos vamos a hundir antes de que llegue el socorro de los cielos. Nuestra actitud determinará lo que estamos esperando. Por eso Dios cuenta con recursos sobrenaturales que tú y yo no tenemos. Nosotros debemos hacer lo natural y Él se encargará de hacer lo sobrenatural. Por eso te repito, como te he dicho al principio, que aún la tierra se alegraba cuando caía la lluvia, cuando caía la semilla. Y qué bonito como el salmista
lo dice, ¿no? Dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Hermanos, adora al Señor. Hermano, canta al Señor. Hermano, ora, busca la palabra de Dios. Lee, reúnete como pueblo de Dios. No bajes los brazos si estás pasando por una situación difícil. Confía en que Dios va a proveer lo necesario para tu vida y para mi vida. Bien, espero que en este día pues la palabra te haya hecho bien. Espero que en este día esta palabra sea de bendición para cada uno de los que la estáis escuchando. Os mando un abrazo en el amor del Señor, deseando que seáis felices y que lo paséis lo mejor posible. Dios os siga bendiciendo.